colega, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a José Ramírez, a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, que está en Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora. Saludar a Gabriela Parra, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Y así iniciamos el día de hoy. Reclusos mueren por tuberculosis, desnutrición, COVID en cárceles de Venezuela. Siguen apareciendo las demandas y denuncias de los abogados de la ONG para que esta situación se haga pública, porque está delicada la situación por la que tienen que vivir los presos en Venezuela. La situación de salud y desnutrición está exterminando a la población privada de libertad, tal como lo registra un informe de Ventana Libertad. A través de su cuenta en Twitter, la ONG informó que 2 privados de libertad en el complejo penitenciario de Carabobo, también conocido como el penal de Tocuyito, en el municipio Libertador del estado de Carabobo, murieron por presunta tuberculosis y por desnutrición. Ni siquiera los presos o privados de libertad han tenido un diagnóstico oficial médico, ya que son pocas las visitas que pueden llegar a alcanzar, casi en algunos casos ninguna visita médica. Familiares de un joven de 21 años con nombre Jesús Daniel Rangel informó que falleció en la última semana, la pasada semana de mayo, a horas de mediodía. El joven ya tenía 3 años detenido y cumpliendo una sentencia de 4 años. La hermana, por su parte, estableció e informó que desde hace un tiempo para acá él venía perdiendo peso. No fue tratado ni por un médico general, ni siquiera por un nutricionista para determinar las causas. Otro caso, también en la semana pasada, fue el de Henry Quintero, recluso fallecido igualmente en el penal de Tocuyito. Según allegados, murió por tuberculosis y desnutrición. Por otra parte, también se conoció el fallecimiento de un joven de 18 años identificado como Ángel Barcaza en uno de los calabozos del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística en la subdelegación de Valencia, también conocida como la subdelegación de la Plaza de Toros, indicó esta ONG. La madre de este privado de libertad dijo que su hijo, desde que fue llevado a esta subdelegación en diciembre del año pasado, fue perdiendo peso hasta que lamentablemente perdió la vida. Y sumamos a este listado ya de 3 reclusos, uno más, también en la última semana, desde Maturín, en el estado Monaga, un privado de libertad murió por síntomas asociados al COVID-19. No hay registro que realmente fuera positivo, ya que nunca se le aplicó ni siquiera una prueba. Según registros, en la morgue del hospital Manuel Núñez Tovar, el deceso del hombre de 50 años ocurrió en la tarde del domingo pasado. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Brito. El hombre estaba recluido en el Centro de Detenciones Preventivas del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas en la subdelegación, en este caso, de Maturín. Entonces, este es el viacrucis por el que tiene que pasar presos o privados de libertad y familiares al desconocer el estado de salud de las personas y adicionalmente llegar a este terrible desenlace de lo que es el fallecimiento. 5 personas contabilizadas, presos en la última semana, han fallecido sin diagnóstico completo, sin atención médica y con serios y severos muestras de desnutrición. Y en Siempre, en Venezuela, Venezuela Siempre,
Vamos con el primer reporte. Nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, desde Barranca, departamento de La Guajira. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitido por Radio San José de Cúcuta 1160, amplitud modulada, enlazado con Radio Delfín 1060 en Riohacha, capital de La Guajira. Un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, muy abrazadote allá con Mickey Mouse, y a Nancy Pacheco y a Gabriela Parra y a su gran equipo de producción. Más de 8.000 empleos se reactivaron en la costa Caribe. Piden de asignar más dosis para acelerar la vacunación en la costa colombiana. Más de 100.000 muertes en Colombia están asociadas a la pandemia. 546.390 vacunas del laboratorio Pfizer llegaron ayer al país. Inmunización de docentes será con agendamiento. 9.000 millones de pesos para emergencia en la vía Barranquilla-Ciénega. Tarulla en el río Magdalena no afecta la navegabilidad. Alcalde Jaime Pumarejo, el mejor calificado por las encuestas en abril y mayo. La CIC confirma sanción a Ruta del Sol número 2 por más de 295.000 millones de pesos por el caso de Odebrecht. El Junior a pelear la clasificación en la Copa Libertadores. Finca en Malambo, Caribe, servía como guarida de sicario. Falleció el padre Julio Balsa por secuelas del COVID-19. Ministro Molano, actuamos para garantizar los derechos. Gobierno y el Comité del Paro concluyeron documentos de preacuerdo. Fiscalía descarta abuso sexual de Alinson Meléndez en la URI de Popayán. Rusia solicitó al embajador de Colombia por acusaciones de ciberataque. Recuperan 43 cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado. Piden aplazar el cierre del Parque Natural Tayrona. Más de 7.000 contratos se suspendieron en la empresa minera Cerrejón en La Guajira. Anuncian plan de intervención para frenar los homicidios en Sucre. El IRFE cita más de 70.000 estudiantes para las pruebas Saber TIT electrónica. Juan Camilo Restrepo, designado como alto comisionado para la paz, era el viceministro de Agricultura. El Canadá ofrece vacantes de empleo para colombianos. Al menos 30 empresas de Montreal están en búsqueda de mano de obra en tecnología. Detienen a fiscales de Cali por favorecer a narcos y peligrosos criminales. Falleció el reconocido periodista John Jairo Ocampo. En la revocatoria del mandato de Beto Barros, Procuraduría pide al presidente Iván Duque Márquez nombrar alcalde ad hoc en Villanueva. Rescatan cuerpo de indígena guayú que se ahogó en el río Ranchería de Barranca. Joven de 24 años es asesinado a tiros en Riohacha. Asesinan a tiros a mototaxista en la vía de Maicao, Paraguachón. Alcalde de Montería asegura que los infiltrados aprovecharon la marcha para cometer actos vandálicos en la ciudad. Sigue el conflicto laboral con los trabajadores en las salinas de Manaure, La Guajira, en la frontera colombo-venezolana. 9 fallecidos y 317 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas en el departamento de La Guajira. Gobernador y alcaldías de Manaure y Maicao lograron levantar paro en la comunidad de Upsulú. Líderes de los consejos estudiantiles de La Guajira reflexionan sobre el presente y futuro de Colombia y su departamento. Córdoba Caribe reportó 12 fallecidos, 339 nuevos casos de contagio y la ocupación de camas UCI llegó al 81%. Tratan de reparar el dique que rompió el Cauca. Inundaciones afectan a Nechí y a Yapar. Polémica tras las declaraciones de la jefa de Gustavo Petro. El cambio climático está acabando con las pinturas rupestres de Colombia. Colombia recibió un nuevo lote de más de 500.000 dosis de COVAX. Autoridades han logrado desbloqueo de 508 rutas en carreteras nacionales. Suspenden actividades de explotación en carretera Los Deseos de San Juan del Cesar. Balacera en Maicao deja 2 fallecidos. Claudia López anuncia a la ONU que entregará la denuncia de las violaciones de los derechos humanos ante las protestas. Póliza cubrirá 100% de pérdidas de vehículos de servicio público durante las protestas. Disidentes de la FARC someten a la población fronteriza en Venezuela. Ganaderos vacunarán a 28.8 millones de bovinos en el país.
El Urabá recibe recursos por más de 80.000 millones de pesos. María Catalina Prieto es la nueva directora ejecutiva de Filarmec. Con fusiles atacan estación policial en Cali. Ministro de Transporte inició diálogo con los transportadores de carga. Desaprobación de Iván Duque es del 76%. Una opinión negativa sobre Álvaro Uribe subió según Invaver. Toque de queda y ley seca se mantiene en Bogotá y las UCI superan el 96.5%. La Guajira, Centro Etnoeducativo 12 de Monray, denuncia violación al derecho constitucional a la educación. Terminales de pasajeros de Manizales a media marcha por bloqueos en las vías del eje cafetalero y del Valle del Cauca. Con nuevo horario se mantiene toque de queda en Valledupar hasta junio. Jóvenes inician campaña para promover el reciclaje en Valledupar. Programa plantón en las afueras de Afinia. En el Cesar la deforestación está relacionada en la ampliación de la frontera agrícola. Piden producción para Tuto Uchía por prevaquirato en la firma de la dación de pago. Voraz incendio arrasó con una invasión en Valledupar. Más de 20 artistas hacen parte del primer álbum de la Zona 8, festival virtual de la tambora, el coco y el tamarindo en la zona rural de Chiriguaná. Bloqueo en Curumaní sobre la troncal del Caribe. Sector nocturno de la economía en Cúcuta se cadena en protesta contra los toques de queda. Legalizan tierra para 1.000 familias en Tibú, frontera colombo-venezolana. Gobierno nacional alista nueva fase de registro de vehículos venezolanos. Transportadores y aduanas son las más afectadas con el cierre de frontera. Liberado el maestro Johan Vargas en la zona del Catatumbo. Tenía 4 meses secuestrado. Trabajadoras de la empresa contratista de la empresa minera Cerrejón piden intervención de las autoridades ante los bloqueos en Albania. Llegó la paz entre dos clanes guayú en La Guajira. Reportan total tranquilidad en las playas de Riohacha. El distrito de Riohacha se extractó la labor de los líderes y lideresas afrodescendientes de Riohacha en La Guajira. Clínicas privadas de La Guajira en crisis de emergencia por la crisis financiera. Podrían cerrar el 15 de junio si no les pagan. Crece la carga represada en Buenaventura. Alcaldesa de Chalán, preocupada por orden público en los Montes de María. San Andrés, en el archipiélago, definen situaciones increíbles. Aparte de la pandemia, sumaron 180 casos y 5.187 contagiados hasta el momento. Enciendan motores la definición del Estatuto Raizar, proceso que arrancó en el 2014 que busca la protección, defensa y desarrollo étnico del archipiélago. Droga incautada en el archipiélago de San Andrés está avaluada en $35 millones. Fue localizada en el aeropuerto del Embrujo de Providencia, que transportaba en sus contenedores 446 kilos de droga camuflada en equipos de elementos de bioseguridad. Ya de fiesta en honor a San Antonio de Padua, en Guayacanal, Barranca, La Guajira, el festival provinciano con 3 premios de piquerías, canción inédita y acordeón aficionado. Danzas típicas de la región. Será desde el 11 al 13 de junio y ahí está mi hermano y amigo Reinaldo Gámez Bolívar en su versión 35. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales. Además, con enlace con Radio Delfín 1060 AM. Pero tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, con una información de último momento. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy y Gaby. Desde acá, desde la tierra del Joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver, guariqueño y de Saraz. Bueno, mis amigos, tal como se ha comentado, se confirma el paro cívico por 8 días en el departamento de Arauca. Así lo dio a conocer el vocero de las organizaciones sociales del Centro de Oriente de Colombia, Bernardo Argüello, quien confirmó para medios locales que este miércoles 26 de mayo se adelantará un paro cívico en el departamento de Arauca
el cual se extenderá por 8 días en apoyo al paro nacional que se vive en Colombia. Según el líder social, habrá presencia por parte de los manifestantes en las vías del departamento, lo que implica por lo menos restricción de movilidad, aunque se refirió a un corredor humanitario para casos como el de la atención médica o el suministro de oxígeno. Asimismo, indicó que estamos haciendo el llamado al comercio, a los productores, a los ganaderos y a todo el mundo que se requiere el apoyo con el cierre del comercio. También se confirma lo que desde horas de la mañana era solo un rumor, por lo que se prevé que la crisis económica y social de la región tienda a agravarse. También es importante destacar, amigos de Siempre Venezuela, que se observan largas colas en las bombas para surtir combustible, así como algunas compras de última hora de los ciudadanos acá en Arauca. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde la tierra del Joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y Testa. Adelante, Nancy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Gracias, Oliver, por ese reporte. José Gregorio Correa pide a la OMS liberar patentes de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. El diputado de la Asamblea Nacional en el año 2020 pues ha ratificado que es un crimen querer politizar el tema de la salud en Venezuela. El coordinador del bloque parlamentario opositor en la Asamblea Nacional elegida en el año 2020, el diputado José Gregorio Correa, pidió exhortar a la Organización Mundial de la Salud para liberar patentes de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Correa también ha asegurado que nadie está protegido hasta que todos estemos libremente, pues además es liberar las patentes de los tratamientos contra el COVID-19, que debe ser respaldado por todos los venezolanos y además los seres humanos. Que las vacunas no sean una exclusividad de algunos, sino que estén a disposición de todos. Asimismo, también pues ha realizado énfasis en señalar, según en una nota de prensa, que es necesario que esos hallazgos contra el coronavirus no solo sean liberados, sino que sean compartidos con todos los fabricantes para poder tener múltiples vacunas y además pues que lleguen a ser parte del mundo. Correa ha ratificado que es un crimen querer politizar este tema del COVID-19. La pandemia no tiene militancia, por eso pues hay que resaltar y además hay que exhortar a la OMS a que avance en estas peticiones a los grandes fabricantes de las vacunas para que estos sean liberados. Esto pues es lo que ha venido afirmando y además diciéndole a la OMS que libere estas patentes de las vacunas para el tratamiento contra el COVID-19. Esto según lo ha ratificado el diputado José Gregorio Correa. Y en Siempre, en Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Entonces, ¿quién era? ¡Por Dios! No sé. No eras tú, no eras tú. Eso es lo que está diciendo más de uno. ¿Y sabe quién está trabajando? Pero seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Está trabajando Tarek William Saab. Oh my God. ¿Cómo justifica el sueldo? Está trabajando. Dicta orden de captura contra Tony Maestrasi y Alejandro Sojo por el abuso sexual. Hemos venido hablando de ese abuso sexual que se han venido cometiendo varios artistas que han cometido, que se han generado denuncias a través de las diferentes redes sociales. Pues los artistas fueron solicitados por el Ministerio Público por la Comisión de Delito de Abuso Sexual contra los adolescentes. El Tribunal de Caracas dictó orden de aprehensión contra el baterista Tony Maestrasi y el cantante Alejandro Sojo por el cargo de abuso sexual a menores de edad. Así lo ha informado el fiscal general Tarek William Saab. Está trabajando, se tomó el atrevimiento de empezar a trabajar, quien había ordenado a finales de abril que se abriera una investigación contra estos músicos. Los artistas pues fueron solicitados por el Ministerio Público por la Comisión de Delitos de Abuso Sexual contra Adolescentes, previsto en el artículo 206 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el agravante del artículo 217 de esta misma legislación.
Maestranzi, baterista de Tomates Fritos, pues fue separado de la banda cuando salieron a relucir las primeras denuncias en las diferentes redes sociales. Lo mismo pues ha sucedido también con Sojo, vocalista de la banda Los Colores. La investigación sobre estos abusos sexuales pues se encuentran abiertas contra Willie McCain, quien se suicidó en Argentina. No aguantó la presión social, no aguantó la presión en las diferentes redes sociales y tomó la decisión, una decisión que muchos han calificado de absurda, otros han calificado, no aguantó con el peso de la culpa, otros lo denotaron como cobarde para no enfrentar a la justicia y pagar por los delitos que había cometido. Además, esto pues sucede en Argentina con Mackenzie, luego pues de admitir este delito, él lo admite pero no soporta el peso que lleva Juan Carlos Oganda de teatro y el director teatral José Pepe Arceo. Estos pues han sido las personas que están involucradas, de las tantas que existen que todavía no les han iniciado ese proceso. Sojo aceptó acusaciones de abuso sexual. La acusación por abuso sexual comenzó el 23 y el 25 de abril cuando se abrió un perfil en Instagram con el user @AlejandroSojo Estupro. La finalidad de la cuenta era mostrar testimonios de las presuntas víctimas ex cantantes quienes se aprovechaban de su influencia y fama para convencer a estos menores de edad a tener relaciones sexuales con él. Pues esto se ha venido dando, ya se admite, ya se da estas órdenes de captura, también se da esta orden de captura contra Maestrazzi, que también una joven identificada como @Chelesoy en Twitter también publicó en un hilo de tweets que denunciaba una presunta violación en el año 2019 por parte de Maestrazzi. El hecho pues habría ocurrido en Caracas, donde se encontraba también para disfrutar del Cusari Fest. El baterista de esta agrupación de Tomates Fritos pues denunció a la banda de rock alternativo. El delito pues fue negado por los artistas en un comunicado que se publicaron en las redes sociales. En una primera instancia pues no van a admitir que han cometido ese tipo de delitos. Ya dictan esta orden de captura. Quiere decir que Tarek William Saad necesita mostrar ya que está trabajando, que está haciendo algo, pero también necesitamos que el fiscal general se pronuncie ante muchísimos crímenes de lesa humanidad, ante muchísimos violación de derechos humanos, que empiece a actuar de la mejor manera para que podamos lograr a una Venezuela democrática, a una Venezuela que tenga la posibilidad de revivir nuevamente. Esto pues es ese llamado que se hace ante esta situación, Gaby. Lamentablemente es un delito que no vence, es un delito que trasciende en la psiquis de la víctima. Por eso a nivel mundial y en todos muchos países se ha venido dando el movimiento Yo Te Creo o I Believe You en Estados Unidos, en muchas partes, para que víctimas de abuso sexual o de estrupo puedan tener la posibilidad de enfrentar a los victimarios, de enfrentarse a un juicio, de tener justicia. Tal fue el caso de este artista que se suicida en Argentina. Vamos a tener presente que una persona que comete este delito no es estable psicológicamente, por eso ese desenlace que se obtuvo para ese caso, pues era no de esperarse, pero tampoco es totalmente ilógico. Estamos hablando de personas inescrupulosas, de personas inestables psicológicamente que llegan al abuso por toda esta inestabilidad mental que manejan, ¿no? Entonces, bueno, lamentable que estos crímenes sigan pasando y el deseo desde acá, desde siempre, Venezuela siempre, es que se consiga justicia para las víctimas. Y seguimos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura.
Ya en nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya desde el Caribe, Gases del Caribe, Promigas y AAA reafirman su compromiso con la calidad del aire. Colombia desarrolla iniciativas para fomentar el uso de combustibles limpios en el transporte particular, público y de carga a través de una importación de vehículos que operan con gas natural comprimido vehicular, que es la GNCV, siendo la región Caribe una de las líderes en la implementación. Con casi el 15% del total de vehículos convertidos a nivel nacional, la región se convierte en ejemplo y líder en la renovación de flotas con vehículos dedicados con esta energía limpia para el transporte público y de carga pesada. Asimismo, cuenta con el respaldo de compañías como Promigas y Gases del Caribe, quienes a través de incentivos económicos, el respaldo en abastecimiento y la prestación de un servicio de calidad, les permite a los empresarios de la región adquirir nuevos automotores que funcionan 100% a GNCV, promoviendo la competitividad y progreso de la mano de sostenibilidad ambiental para un sector que mueve la economía del país como es el sector transporte. Es así como la empresa de servicios AAA, en su compromiso por brindar un excelente servicio y aportar mejoras en la calidad del aire en la costa atlántica, adquirió una flota de 40 nuevas compactadoras dedicadas 100% a gas natural de última tecnología. Con esta flota se disminuye en un 20% las emisiones del CO2 con respecto a la flota anterior de tecnología diésel y se evita la emisión de 1.000 toneladas de CO al año, aproximadamente lo que equivale al trabajo de 71.430 árboles en el mismo periodo de tiempo. Para Gases del Caribe, alianzas como esta representan un gran orgullo, pues demuestran que como empresa estamos comprometidos con el bienestar de las comunidades donde hacemos presencia y trabajamos en conjunto para mejorar la calidad del aire de los barranquilleros y la contaminación auditiva de la ciudad, con un proyecto que es sostenible para todas nuestras comunidades. Edith Flex, presidente de Promigas, asegura que desde hace 34 años Promigas le ha apostado al desarrollo de este combustible, ya que logra ofrecer un modelo sostenible en materia económica y ambiental. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y le garantizamos a nuestros aliados sistemas de incentivos económicos para facilitar la adquisición de estas tecnologías, así como también le garantizamos el servicio oportuno en la operación y postventa. Es importante resaltar que estudios realizados por las compañías cuya flota han sido renovadas afirman que han presentado ahorros superiores al 30% en el consumo de combustible, manteniendo a su vez la calidad y desempeño en sus operaciones. Sumado a estas ventajas, los vehículos dedicados a GNCV, tanto en La Guajira, en el Magdalena y en la costa Caribe, reducen casi un 100% las emisiones de material particulado, las PM2.5, los dióxidos de azufre y los dióxidos de nitrógeno, en comparación con los vehículos diésel de la tecnología Euro 5. Estos son los contaminantes que más afectan la calidad del aire de las ciudades y la salud de los costeños o de los colombianos, que de acuerdo con las cifras del 2000 publicadas en el 2019 en Colombia, 17.549 muertes están asociadas a la mala calidad del agua y el aire y a la contaminación por combustibles sólidos y metales. De esta manera nace esta alianza en estas tres compañías que la apuestan al presente y al futuro de la región Caribe, enfocándose al cuidado del ambiente y a las oportunidades que se generan a través de negociaciones con impacto sostenible. Bolívar Caribe, estudiantes universitarios lideran Pintatón por la Justicia en Cartagena de India. Las manifestaciones que se realizarán en el marco del paro nacional continúan en la ciudad de Cartagena. De acuerdo con el Comité Departamental del Paro, este martes 25 de mayo, los estudiantes y universidades públicas y privadas adelantarán una protesta que estará marcada por las muestras culturales y que se llevará a cabo en la estación de Transcaribe, ubicada en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Esta manifestación se denomina Plantón y Pintatón por la Justicia, y con ella los cartageneros darán a conocer por medio del arte su voz de rechazo frente a los abusos de autoridad presentados durante las movilizaciones que se desarrollan a nivel nacional. El plantón se dio inicio hoy a las 3 de la tarde y estará acompañado por los sindicatos y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. La Organización Mundial de la Salud cree improbable que algún país algún día alcance pronto la inmunidad colectiva.
En el Magdalena, la erosión amenaza a la histórica iglesia de Tenerife. Autoridades lanzan SOS a la ONGROC y al Ministerio de Cultura. La comunidad de Tenerife en el Magdalena lanzó una alerta al gobierno nacional ante la erosión que amenaza el principal símbolo cultural de la zona y del departamento, como lo es la iglesia de San Sebastián, declarada bien de interés cultural nacional mediante decreto 1912 del año 1991. Las autoridades civiles del municipio, en cabeza del recién elegido alcalde Andrés del Portillo Simanca, y la eclesiástica representada por el cura del templo Orlando Barrios Palacín, hicieron la advertencia para que las tareas de salvaguarda se den en dos frentes. Por un lado, la contención del proceso erosivo y por otro, la defensa de la ícona iglesia. Desde ahí que se hayan enviado oficio a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre y al Ministerio de Cultura para que se tomen cartas en el asunto, cada uno en lo de su competencia. La situación de riesgo es tan preocupante que amerita la urgente intervención. El sacerdote Barrio Palacín pidió a todos ponerse las manos en el corazón y a trabajar unidos. Indicó que dentro del templo se están sintiendo ya los efectos del fenómeno natural en las baldosas. Debido a esta situación, los vestigios de un túnel que conectaba con la iglesia se están fracturando y cayendo hacia el río, por lo que se está perdiendo este patrimonio ecológico de Colombia. La iglesia de San Sebastián data de principios del año 1600 por la construcción por la Orden Franciscana, convirtiéndola en la segunda iglesia más antigua del Magdalena después de la de San Francisco de Asís en Santa Marta. Este municipio fue departamento y capital provincial hasta la Constitución de 1886, en que intereses centralistas y regionales la convirtieron en el apéndice de Plató y Santa Marta, provocando su atraso y olvido. Fue allí donde Simón Bolívar ganó su primera batalla y lanzó su primera proclama de libertad en el suelo patrio, iniciando su cadena de triunfos que lo llevaría con éxito hasta Caracas en la llamada Campaña Almirable. Fue en este territorio donde las fuerzas bajo el mando de Hermógenes Maza y Lobo Guerrero y José María Córdoba limpiaron de realistas el Bajo Magdalena y aseguraron la derrota final y el embarque de las fuerzas ibéricas y del virrey hacia España luego del asedio a Cartagena. También fue en Tenerife donde Simón Bolívar juró amor a la francesa Anne Lenoir, quien le prometió a partir para la guerra: si no me caso contigo, no me casaré con nadie. Estas son historias importantes de lo que está aquí en la región Caribe, una historia muy hermosa y que donde este vestigio arqueológico debe estar en cuidado. Y ya para finalizar, hablemos de música, algo muy bonito sobre lo que está haciendo el Mossack costeño. Estrena su fanfarria colombiana. Se trata de una obra de su autoría que combina bambuco, pasillos y champeta. El gran día ya comenzó para el compositor cartagenero y estudiante de séptimo semestre de Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional Luxem Martínez Cecilia. Presentó al mundo su obra Fanfarria Colombiana, que ha definido como un paseo por ritmos del interior del país, como el bambuco y los pasillos, desembocando en toda la sabrosura que produce la champeta. El estreno se cumplirá en el marco del evento denominado Concierto Orquestas Unidas, que iniciará a las 7 de la noche y se podrá apreciar por los canales Facebook Live, YouTube, Filament y Facebook Live Sinfónica EIFI. Son parte del día a día de lo que está pasando en nuestro sector cultural en la costa Caribe. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana si Dios lo permite y por supuesto por el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos. Y este pues fue el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura desde Barranca, departamento de La Guajira. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Para Siempre Venezuela, desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y la presidenta del Instituto CASLA, Tamara Suju, ha enviado durante el día de hoy pruebas a la Corte Penal Internacional sobre la persecución sistemática, detención arbitraria, desaparición forzosa, torturas blancas y malos tratos al general Ovidio Poglioli, de 70 años de edad, quien fue retenido hace ya algunas semanas por el gobierno de Venezuela, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, que de alguna manera lo ha venido ocultando, lo ha desaparecido después de su detención cuando cruzó la frontera entre el Táchira y el norte de Santander.
El general Poggioli fue durante un tiempo el director de inteligencia militar de Venezuela en los años 90, pero se ha convertido en un objetivo del gobierno de Nicolás Maduro, quien lo ha considerado como un enemigo de la estabilidad de este gobierno. Lo cierto del caso es que Tamara Sujo ha hecho esta denuncia en donde ha formulado diversos criterios. Poggioli, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también es considerado un objetivo del gobierno de Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y el 31 de diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano un informe de admisibilidad sobre estos hechos. La no repetición de las violaciones de derechos humanos a la que fue sometido Poggioli en su anterior detención, y su caso será sometido en la Corte Internacional de Derechos Humanos. La ley venezolana además prohíbe el encarcelamiento de personas mayores de 70 años y hoy Poggioli permanece en una cárcel militar de Venezuela, de Ramo Verde, siendo paciente oncológico. Es una situación que se viene presentando de manera repetitiva y en donde seguramente se va a mover la instancia internacional con el fin de determinar el estatus de Ovidio Poggioli. Lo cierto del caso también es que no es la primera vez que el gobierno de facto de Nicolás Maduro produce este tipo de detenciones de personas a las cuales se les retiene y no se informa sobre su paradero, se le niegan los derechos a la defensa, se le niega el derecho a encontrarse con sus familiares, y esta situación en la que viene presentando el general Ovidio Poggioli, considerado por el gobierno como un enemigo de peso, un enemigo peligroso para el gobierno. Quién sabe cuáles son las circunstancias que rodean este caso, pero lo cierto es que Poggioli se encuentra actualmente detenido en una cárcel venezolana sin que hasta el momento, después de casi 2 meses, no haya tenido acceso a un abogado, a una defensa, y menos conozca las razones por las cuales se produce su detención. Es una circunstancia que para Tamara Sujo es inadmisible, es una situación que no se puede permitir, y por eso es que ha señalado estas incidencias ante la Corte Penal Internacional con el objetivo de fortalecer las denuncias en contra del gobierno de facto de Nicolás Maduro en materia de violación de derechos humanos. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, y además de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y antes de morir por COVID-19, contó en cartas el drama que vivió en el hospital de Caracas. La familia de Jaime pues leía con mucha preocupación las cartas que les escribía desde la cama. Por las tardes a veces se va la luz. A los que dependemos de aparatos para respirar, pues estamos a la suerte que el personal resuelva. Los equipos no tienen sus baterías. Aquí no siempre alcanza la medicina para todos. Por eso pregunté para que me las compren. A mí casi no me las dan aquí. Esto pues es lo que ha venido diciendo Jaime. También describía así en sus cartas a la BBC del Mundo, que tuvo acceso a cómo fueron los más de 2 semanas que pasó en el hospital Victorino Santaella de la ciudad de Los Teques, cerca de Caracas, hasta que murió por COVID-19 el 25 de marzo. Tenía 45 años, era administrador y además dejó 2 hijos, uno de 13 años y uno de 5 años. Las cartas con las que se comunicaba con su familia, que no pudo verlos durante los 16 días, además no pudo volver a verlos, donde duró internado, y que pidió no revelaran el apellido del fallecido, pues refleja el estado de algunos hospitales públicos en un país azotado desde hace años por la grave crisis económica.
También en sus apuntes, a veces desordenados, Jaime no solo denunciaba fallas en la infraestructura, sino que también una práctica habitual, pacientes cuyos familiares deben aportar insumos, alimentos y además medicinas. Esta situación pues se viene agravando aún más en Venezuela. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde los hospitales están totalmente saturados, el creciente número de casos de COVID-19, son muchas las personas que prefieren irse a sus casas a seguir ese tratamiento, y ante esta denuncia la BBC Mundo intentó hablar con el director del hospital Victorino Santaella, con un vocero del Ministerio de Salud, pero hasta el momento de esta publicación en el artículo no se ha obtenido respuesta por ninguna de estas partes. Así pues fue escrito y además descrito esta carta de ese drama que han vivido y viven los pacientes del COVID-19, y lo deja escrito. ¿Cuál fue ese padecimiento durante esos 16 días? Deja a sus 2 hijos, deja a su familia, donde ingresa a la clínica y no vuelve a salir de ahí. Lamentablemente así está esta situación. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora el enlace con Radio Delfín 1060M, el control master Robinson Cárdenas, y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Amigos de Bani Costa, en esta tarde le pusimos un poquito de merengue sabroso a la tarde. Veamos también, sigamos con información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Vamos a ver un video donde trabajadores petroleros son preparados como milicia. Nada que ver con el tema al que realmente atañe, que es la industria petrolera. La gente que está en redes sociales lo va a ver, en radio vamos a escuchar este testimonial. Cuerpos combatientes, realizando el curso de método táctico Resistencia Revolucionaria para defensa de nuestra área de trabajo y de la nación. Le doy la palabra a la compañera Marianela Rodríguez. Continuando con la defensa de la patria, también estamos conformando consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para al alcance de nuestra producción nacional, de la mano con la Universidad Bolivariana Jesús Rivero, para la construcción de nuestra patria por medio de intercambio, de justo intercambio. ¡Milicia! Lamentable ver cómo el gobierno aprovecha cualquier espacio y cualquier profesional para adoctrinarlo a su medida, a su antojo y para fines políticos. Y en esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, estamos en ese enlace con La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. Correcto. En otro orden de ideas, OMS alerta que es improbable que algún país alcance pronto la inmunidad colectiva. La Organización Mundial de la Salud considera que es muy improbable que algún país o comunidad alcance pronto el alto nivel de inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión de la COVID-19, ni siquiera aquellos que experimentaron brotes graves y donde el coronavirus circuló de forma intensa. Los estudios indican que se necesita más del 80% de una comunidad para que ésta quede humanizada, para interrumpir la transmisión, pero los datos que arrojan los datos serológicos en todo el mundo revela que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, al informar sobre la evolución de la pandemia en la asamblea que se realiza en esta organización. Una parte sustancial de la población mundial sigue siendo susceptible a la infección, aseguró hoy el experto que coordina la lucha internacional contra el COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en este triple enlace con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Guillermo Lazo se reunió con Guaidó en Ecuador y Venezuela, pues son países hermanos. El dirigente opositor Juan Guaidó
reconocido por más de 50 países como el legítimo presidente de Venezuela, informó que sostuvo una conversación con Guillermo Lasso, el mandatario ecuatoriano que tomó posesión el pasado lunes. Conversé con el presidente Guillermo Lasso, estas son las palabras del presidente interino Juan Guaidó, luego de su toma de posesión, donde agradecí la invitación hecha al gobierno encargado. Con él, Ecuador y la región ganan un defensor de la democracia y además de la libertad. Esto, pues, es lo que ha escrito Juan Guaidó en la cuenta en Twitter. Asimismo, pues, también ha señalado que Venezuela y Ecuador son países hermanos, unidos por la historia y hoy más que nunca por el futuro de una democracia. Lasso invitó a Juan Guaidó a su toma de posesión a Guayaquil. Sin embargo, pues, el dirigente venezolano no pudo asistir. Quien sí acudió, pues, fue Leopoldo López junto a su esposa Lilian Tintori. López, pues, se reunió con Lasso durante la toma de posesión del ecuatoriano y durante este evento, pues, ha conversado con la prensa asegurando que millones de venezolanos han tenido que salir por la situación social, política y económica y por la falta de oportunidades, además por el hambre y por la persecución política que vienen llevando todos los venezolanos, y ese migrante venezolano que ha salido, no ha salido de paseo, no se ha ido de rumba, porque así lo ha decidido un gobierno totalmente inestable, un gobierno de facto que no permite absolutamente nada que el pueblo, que la juventud pueda surgir, la juventud, quien es aquella que debe renovar la nueva democracia, pues le ha tocado salir y siguen saliendo. Y veníamos hablando en el día de ayer que no solo son 6,5 millones de migrantes venezolanos, sino que la cifra va a llegar a 7 millones. Va a ser históricamente, va a ser uno de las migraciones mundiales con más auge. Más que Siria, más que otros países, pero más que Siria, va a superar la cifra de Siria. Correcto. Estas son reuniones que realmente se dan y no como pasa en la imaginación del presidente dictatorial Maduro Moros, quien dice anoche en una cadena de radio y televisión en Venezuela que confirma que su gobierno está ultimando detalles para reunirse con Freddy Guevara para autorizar una posible candidatura de Juan Guaidó a la gobernación del estado Miranda. Freddy Guevara ya hizo su pronunciamiento, habló al respecto de que eso no está en mesa, no va a ocurrir. La desinformación a la que somete este gobernante al pueblo de Venezuela es brutal. No juegue con eso. O sea, ahorita entre redes sociales y el cielo y la tierra no hay nada oculto. Olvídese que un rumor como esto, en donde él estaría difamando a Juan Guaidó como posible candidato a una gobernación, de verdad no tiene nombre ya la locura de este señor que está en Caracas. Ah, pero es que ese es el mundo mágico de Nico. Ese no es el mundo de Narnia, es el mundo mágico de Nico. Ese mundo mágico donde se inventa cada película igual. Acuérdense que en la visita de Steven Seagal, donde le llevó su espada, pues él dijo que iba a crear una película y que ese es el propósito de Steven Seagal estar en Venezuela, poder crear una película con el nombre de Nicolás. Y además es Maduro. Ese es el nombre de la película, Maduro. Así de sencillo lo ha denotado Nicolás Maduro en esa entrevista, que dijo que esa reunión fue una reunión muy amorosa, según él. Según Nicolás Maduro, fue una reunión muy amorosa con Steven Seagal, porque Steven Seagal mide más de 2 metros, o sea, más grande que él. Eso fue lo que él denotó y lo dijo públicamente y lo hizo públicamente en un video. Okay. Y en otro orden de ideas, cumplan su deber. Pues Guaidó insta a las FARC a rescatar a los soldados secuestrados por las FARC. Juan Guaidó, quien es el presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, instó a rescatar a los soldados secuestrados por la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC. Por lo tanto, exhortó a la Fuerza Armada a cumplir su deber y además a tomar acciones en contra de los grupos criminales que operan en el estado Apure.
El Centro de Comunicaciones Nacionales pues ha reseñado estas declaraciones de Guaidó durante la sesión de la Asamblea Nacional electa en las parlamentarias del 2015, después de exigir que la FAN tome medidas para liberar a los 8 colombianos. El dirigente instó a las autoridades que deben llevar ante la justicia a Iván Márquez, el líder de la disidencia de la FARC. El llamado pues es a la Fuerza Armada Nacional a cumplir con su deber al rescate de estos soldados a manos de las disidencias de la FARC. El llamado es a someter ante la justicia a Iván Márquez, responsable de ese desastre con Nicolás Maduro. Iván Márquez debe ser sometido a la justicia, además por el enfrentamiento armado que existe hoy entre el Estado Apure, que tiene en riesgo al ejército y además tiene en riesgo el ejercicio de la soberanía. La FAN pues protagonizan desde marzo estos enfrentamientos contra los presuntos guerrilleros disidentes de las FARC. Esta situación pues ya ha venido generando el desplazamiento de más de 6.000 personas. Denuncian además la violación de derechos humanos, entre otros pues también han dicho que han muerto varios soldados, han desaparecido y además tienen secuestrados. Esto pues es culpa de Nicolás Maduro. Esto es lo que dice Juan Guaidó. Cede totalmente el territorio. El gobierno de facto de Nicolás Maduro entregó la soberanía del pueblo venezolano, dio a las disidencias de las FARC y del ELN todo un territorio, una soberanía, y muchos lo han reiterado, muchos gobernantes le han dicho, bueno, usted entregó la soberanía, ahora ¿qué va a hacer con ese minúsculo grupo de disidentes de la FARC y el ELN que ingresaron acá y que además están sembrando coca, que además está con el narcotráfico? Ya no es solo una narcodictadura, sino también es un narcocomercio que se está generando ahí. Esto pues está generando aún muchísimo más problemas. No solo bastaba con no tener servicios básicos, no solo le bastaba con acabar la educación, la salud, sino que se llevó este problema también a Venezuela. Me gustaría escuchar en declaraciones, no sé, tal vez de Padrino López, que es el ministro de la Defensa, tal vez del mismo Nicolás Maduro, una frase muy popular en estos últimos días y darle 15 días a las disidencias de la FARC o del ELN para que desaloje Venezuela, ¿no? Así como ellos siempre enmarcan las decisiones que tienen que ser ya inmediatamente, sería muy bueno seguir el ejemplo de esa frase y dar solamente 15 días para que el ELN o la FARC o todo el que esté atentando la soberanía del país salga por las trochas no creo que suelten, Gabriela, esa soberanía que han tomado, porque lo hemos dicho durante estos días, 1.500 personas, 1.500 disidentes están en territorio venezolano, del ELN y de las FARC. Es una gran fracción, eso no es un minúsculo grupo, es una gran facción de estas disidencias. Así tiene el territorio venezolano, así lo ha demostrado el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que ha permitido el ingreso de estas disidencias de la FARC. Además, han apoyado a estos grupos, a estos grandes cabecillas que le hicieron el daño más grande a Colombia y se lo llevaron para allá para terminar también de destruir lo poco que queda. Pero hablando de destrucción, tenemos un video donde un joven cuenta la experiencia, un joven venezolano que cuenta la experiencia que llega desde México, pues llega a su país a mirar a ver qué puede recobrar de su país, Venezuela, y es atracado por los funcionarios de la Policía Nacional. Lamentablemente, la situación está muy compleja. Bueno, aquí nos tienen, aquí revisando a mi primo que llegó de México. Buenas tardes, paso por aquí para dejar una denuncia pública de algo que me sucedió el día jueves 20 de mayo de mi viaje de México a Venezuela. Contacté a un primo que vive en Caracas, él tiene un amigo que es taxista, para que me recogiera en Maiquetía.
aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Ellos llegan y me buscan, saliendo de La Guaira, en la subida específicamente del Tazón. El carro comienza a tener una falla mecánica. Nos detenemos, el taxista revisa el carro y 1 hora después el carro no lograba encender. Pasaron 1 hora, pasa un motorizado de la Policía Nacional Bolivariana, chequea el momento que estaba pasando el carro y la cuestión, nos pide identificación y luego de eso el motorizado pide refuerzo. Llega otro motorizado y comienzan a pedirnos identificación, comienzan a requisarnos. Los policías se centran únicamente en mí. Revisaron mis maletas, me trataron como un delincuente, me decomisaron $840 que traía conmigo. Obviamente estaba muy nervioso porque estábamos en una zona muy peligrosa de Caracas. Bueno, logran quitarme el pasaporte, el efectivo que traía encima. A los demás también le pidieron identificación, pero los policías estaban más interesados en el dinero que traía. En ese momento mi primo saca su teléfono y comienza a grabar. Uno de los policías se da cuenta y le decomisan el teléfono, le dicen que no pudo utilizar el teléfono. Nos quitan el teléfono a todos y nos ponen el teléfono arriba del carro. Después de eso, de la requisa, que me trataron como un delincuente y sacaron todas mis cosas de la maleta para ver si traía, según ellos, para ver si traía droga. Obviamente ya lo que estaba interesado era en el efectivo que traía, en el dinero. Me decomisan mi pasaporte, el dinero que traía encima y me dicen que me van a trasladar al comando de la policía. Ninguno de los que venían en el carro se opusieron. Me montan en la moto, me amedrentan, me dirigen hacia un barrio muy popular de Caracas, que es el barrio El Valle. Allí me bajaron en una plaza. Uno de los policías secreteaba con el otro. En ese momento había todavía gente circulando en esa calle. Y luego me dicen que me monte en la moto. Uno de los policías le dice al otro que íbamos hacia la autopista. En la autopista vía Vallecoche, recuerdo el letrero que decía Vallecoche, uno de los policías se detiene en el elevado y me tira de la moto, me amedrenta, y en ese momento, bueno, viví momentos de pánico y terror. Me lanzan de la moto y ellos siguen la carrera. Allí corrí aproximadamente 10 minutos hasta lograr ver unas luces que eran de la policía de tránsito. Allí me prestaron ayuda, me prestaron su teléfono para que yo pudiera localizar a mis familiares y así localizarme. Al día siguiente, el día viernes, puse una denuncia formal al Ministerio Público. A la denuncia me atendió la fiscal Marta Guerrero. Allí puse mi denuncia formal, bueno, esperando respuesta de ellos. También hago este video públicamente. En estos días lo hice en mis historias de Instagram. Esta vez lo hago público para que este tipo de hechos no ocurra en nuestro país. Es lamentable que policías, entes gubernamentales se presten para este tipo de delitos que en nuestro país debería de por lo menos uno estar seguro con los policías. En este caso es los policías que salen a robar, que salen a matar. Bueno, espero que me ayuden, espero que este video recorra y se haga eco para que este tipo de cosas no ocurran y se repitan en nuestro país. Gracias.
verdadera situación de lo que está ocurriendo con la Policía Nacional Bolivariana. Esto lo hemos venido hablando y denunciando en varios programas y en varias ocasiones, donde no solo los niveles de corrupción se están viendo allá en los altos mandos. Esto, más que un nivel de corrupción, es un nivel de desesperación, de hambre, porque no iban por nada más, iban simplemente por el dinero. En estos días veíamos también como a una señora le retuvieron sus documentos, pero le pidieron 3 almuerzos. Lamentablemente la situación se ve cada día más caótica en los sueldos que vienen devengando los mismos militares, los mismos policías que son de bajos rangos, son esos que tienen ahí a capa y espada, colocándolos el frente, pues están actuando de esa manera. Ya se les pegó también el hecho de los niveles de desesperación, esos niveles de desesperación que llevan al hambre, que llevan a cometer graves errores. Pero esta denuncia que el joven realiza, pues va a repercutir aún muchísimo más. Esperemos que al joven no le pase lo que le ha pasado a más de uno. Los llevan, los encarcelan para callarlos, para silenciarles la voz y que no continúen diciendo absolutamente nada de todas las irregularidades que se vienen presentando. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Y en Venezuela, y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, regresamos de esta pausa musical con... Ay, aquí están despistados, estaban bailando con este tema de Amílcar Boscán, Los Olores del Amor. ¿Y quién no ha tenido ese así saborcito, ese picantico y esos olores y colores? No, por ahí ya en el Control Master están diciendo que no, pero sabemos que sí les ha movido por ahí la fibra más de uno y se han colocado verdes de la emoción. Sí, señor. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Pero le vamos a cambiar en esta hora un poco la tónica fuerte y pesada que hemos llevado ya en este cuarto pedazo de esa torta. Vamos a cambiarle eso. Tenemos un invitado, Gaby. Sí, nuestra invitada es migrante venezolana, coach certificada, facilitadora de aprendizaje y desarrollo personal, abogada con maestría en gerencia y recursos humanos. Ella es Marieta Méndez. ¿Cómo estás, Marieta? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar con usted. Buenas tardes. Marieta, bienvenida a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Marieta, cuéntanos esa experiencia como migrante. Bueno, la verdad es que yo he sido migrante 2 veces. Yo estuve viviendo en Colombia durante 4 años, entre los años 2015 y 2019. Y ahora por segunda vez soy migrante en la ciudad de Calgary, Canadá. Así que pues he pasado por 2 experiencias migratorias llenas de aprendizaje, de crecimiento. En medio de todo ese aprendizaje, ¿cuál ha sido una de esas experiencias, de esos aprendizajes que han marcado realmente tu vida como migrante? Mantener siempre la humildad. Cuando salimos Marieta del país... ¿Sí? ¿Me escuchan? Decía, Okay. ¿cuál en esa experiencia como migrante has adquirido una serie de connotaciones específicas? ¿Qué te ha marcado a ti como migrante en estos 2 procesos migratorios que has tenido? El aprendizaje más importante es aprender a reconocer esas conductas o esos comportamientos desde el ego que muchas veces tenemos y aprender a mantener siempre la humildad. Cuando salimos del país necesitamos, la mejor carta de presentación somos nosotros mismos, pero necesitamos también estar abiertos a desaprender de la cultura nuestra, a aprender de la cultura del país donde llegamos y a no creer pues que las cosas como nosotros las hacemos y como las hemos vivido siempre en nuestro país es como se deben hacer, ¿no? Entender
que hay una multiculturalidad, que hay diferentes miradas y creo que lo más importante que debe conservar un migrante, cualquier persona que migre, es la humildad para desaprender, para aprender, para relacionarse con otros, para entender que la gente no tiene por qué conocerte y que es un proceso y es un ganarse la confianza de otras personas, que la mejor manera de hacerlo es pues desde allí. Desde esa humildad, ¿no? Cero prepotencia, cero egos, porque realmente pues eso no nos lleva a ninguna parte. Correcto. Marieta, vemos dentro de tu especialidad como coach de aprendizaje y desarrollo personal que manejas un tema muy interesante y que quisiéramos que compartas en la tarde de hoy con la audiencia, y es el tema de cómo mejorar la empleabilidad siendo migrantes. ¿Qué le pudieras compartir a la audiencia con respecto a este tema? Bueno, lo primero es entender que hay múltiples cambios muy disruptivos en el mercado de trabajo, no solamente, digamos, en el país donde estamos llegando, sino en el mundo entero, ¿no? Hay múltiples cambios producto de la tecnología, de los avances tecnológicos, de las plataformas digitales, y entender que para poder navegar en esas nuevas condiciones necesitamos desarrollar algunas competencias nuevas para mucha gente, sobre todo para las personas que son de millennials, baby boomers, generación Z. Para los más jóvenes, pues no, porque los más jóvenes que están apenas empezando en el mercado de trabajo, pues prácticamente ya vienen con ese chip de lo digital y de lo tecnológico. Pero sin duda alguna, el poder entender esos cambios y cómo esos cambios están afectando el mundo del trabajo y la manera cómo cada profesión puede entregar ese servicio profesional es muy, muy importante. Hay muchas personas que solamente se preocupan por su nivel de empleabilidad o por cómo está su hoja de vida, por ejemplo, o su currículum cuando los despiden de un trabajo. No es algo que le den prioridad ni que sea un tema al que estemos mirando constantemente. Y yo creo que los cambios que se están dando en el mercado de trabajo nos obliga permanentemente a estar mirando cuáles son las competencias más necesitadas hoy, cuáles son los tipos de trabajo más demandados hoy y hacia el futuro, y cómo nosotros podemos mantener esos niveles de empleabilidad. No podemos ser empleables con las mismas competencias que desarrollamos hace 10 o 15 años. Eso es una realidad. Entonces creo que ese es como el consejo más o la sugerencia más importante, es atender ese contexto de lo que está ocurriendo en el mercado, pero desde la mirada de cómo yo puedo ser adaptable a eso. Y hoy por hoy, una de las maneras más interesantes para hacerlo es el desarrollo de una marca personal profesional que sea adaptable y a través de la cual yo pueda mostrar qué es lo que yo sé hacer, cuál es mi valor único en el mercado y por qué una empresa o por qué un cliente, si soy autónomo, necesita pues que de mis servicios y por qué estaría dispuesto ese cliente a pagar por eso que yo sé hacer. Yo creo que eso es lo más importante. Expliquémosle a la audiencia, quienes están a través del dial, quienes están a través de las diferentes redes sociales, ¿qué es una marca personal en el aspecto laboral? Porque muchos entienden como marcas a los diferentes logos o empresas, pero como marca personal, identifiquémosle a la audiencia cómo se clasifica y cómo se puede identificar. Ok, la marca personal no es otra cosa que la aplicación de los conceptos del branding o del... ¿Aló? ¿Estamos escuchando? Ok. No es otra cosa que la aplicación de los conceptos del branding aplicado a las empresas, pero en este caso aplicado a las personas. Entonces, la marca personal es pues sencillamente, les puedo dar como varias definiciones o connotaciones, ¿no? Pero creo que lo más importante es entender que la marca personal es la idea poderosa y clara que viene a la mente cuando otra persona piensa en ti como profesional. La idea que los demás tienen de nosotros
y la huella que hemos dejado en la mente de nuestros clientes o de las personas que nos conocen. Es la forma en que gestionamos y comunicamos nuestros valores como profesionales, nuestras creencias, sentimientos, habilidades, pasiones, talentos, y es aquello en lo que nosotros destacamos valores, acciones que los demás asocian con nosotros como profesionales. Todos tenemos una marca personal, aunque no seamos conscientes de eso. Es decir, todos tenemos una trayectoria profesional que es lo que la gente conoce de nosotros o nuestra identidad pública como profesionales. La diferencia es que siempre nos ponen unas etiquetas, siempre nos reconocen por algunas características, y hacerlo de manera intencionada a través del desarrollo de una marca personal que mejore mi empleabilidad es simplemente hacer cosas para controlar eso que los demás tienen que decir de nosotros como profesionales. Entonces, todos necesitamos hacerlo, todos los profesionales. De hecho, la marca personal es al siglo XXI lo que fue la hoja de vida o el currículum al siglo XX. El currículum cada día pierde más vigencia. Necesitamos desarrollar una marca personal, estar en plataformas digitales, interactuar en esas plataformas desde nuestras características y de nuestro valor como profesional, y tener en esas plataformas visibilidad. De esa manera vamos a llegar a las personas que nos necesitan como profesionales, y vamos a poder conectar y a empezar a generar conversaciones en estas plataformas con nuestros clientes ideales y nuestros clientes potenciales. Entonces, la marca personal profesional, en resumen, es la aplicación de los conceptos del branding, del posicionamiento de marca, pero aplicado a las personas y gestionarlo de manera efectiva, de tal forma que sirva obviamente a la finalidad que nosotros tenemos como profesional y a nuestros niveles de empleabilidad. Correcto. Ya para finalizar, entonces, todo esto que nos has mencionado es lo que enmarcaría un concepto que tú trabajas, que es la reinvención profesional. Sí, la reinvención profesional es cualquier cambio que nosotros hagamos con la intención de poder sostenernos haciendo lo que nos gusta hacer y donde nosotros podemos emplear realmente nuestros talentos, capacidades, experiencia, conocimientos. Y algunas personas creen que la reinvención profesional es únicamente dejar de ser cardiólogo, por ejemplo, y empezar a trabajar haciendo manicure y pedicure, por ejemplo. Y no es eso, o sea, no es solamente eso. Yo puedo cambiar de carrera y de esa manera me estoy reinventando, obviamente, pero cada cambio que yo hago para desarrollar competencias, habilidades, para desarrollar una marca personal con lo que ya yo vengo haciendo, todo eso es reinvención, porque todo eso lo que me lleva es a ser empleable y estarme adaptando al mercado de trabajo globalizado y demandante que hay hoy en día. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias a ustedes por la invitación, con muchísimo gusto. Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, hemos llegado al final de una emisión más a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en esta segunda hora, en enlace con la voz de la Gran Colombia, 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a José Ramírez, a Alex Meneses, al señor Víctor Márquez, Gabriela Aparra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.